Hola a todos. En esta sesión continuaremos viendo modos de convergencia. Vamos a empezar con un espacio de medida fijo x sigma mu y tenemos una observación. Si f es igual a g casi donde quiera y fn converge a f en medida, entonces fn converge a g en medida. Es decir, si estas dos funciones son iguales casi donde quiera y sabemos que una sucesión converge a una de las funciones en medida, entonces esa sucesión converge a la otra función, ¿no? Siempre y cuando se parezcan fuera de un conjunto de medida cero. Vamos a ver la demostración. Como f es igual a g casi donde quiera, existe un conjunto en la sigma álgebra con medida cero, tal que f de x es igual a g de x para todo x en el complemento de el conjunto n. Por otra parte, dado cualquier natural, tenemos que la medida de los x en x tales que fn en valor absoluto menos g de x es mayor o igual que epsilon, bueno, dado n y epsilon mayor que 0, tenemos que esta medida la podemos separar en dos partes. La medida de los x en x tales que fn menos g de x es mayor o igual que epsilon, intersección n, más la medida de este mismo conjunto intersección el complemento de n. Separamos en esta suma por aditividad finita de las medidas. Esto va a ser menor o igual en este término que la medida de n, y como sabemos que g coincide con f en el conjunto x menos n, esto de hecho va a ser igual a la medida de los x tales que fn menos f de x es mayor o igual que epsilon, intersección al complemento de n. Y por monotonía de la medida, esta es menor o igual que la medida de n más la medida de los x en x tales que fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon. Porque de este lado tenemos una intersección, ¿no? Entonces, esta intersección va a estar contenida en uno de los conjuntos. El conjunto que nos conviene es justamente este, ¿no? Pero sabemos que esto de aquí es igual a 0. Luego, tomando el límite conforme n tiende a infinito, esto se va a 0, ¿no? Pero si se dan cuenta, entonces tenemos que esto se va a 0. Y bueno, sabemos que esto de aquí se va a 0 por hipótesis, ¿no? Porque fn converge a f en medida. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los x, tales que fn en x menos g en x es mayor o igual que epsilon, es igual a 0. Con eso terminamos la demostración de esta observación.
Un corolario del teorema de Riesweil es el siguiente. Corolario 1. Sea Fn una asociación de funciones medibles y f una función medible, tal que Fn converge en medida f, entonces existe una subsucesión Fn sub k, tal que Fn sub k converge a f casi donde quiera. Vamos a ver la demostración. Sabemos que como Fn converge a f en medida, tenemos que Fn es de Cauchy en medida. Por el teorema de Riesweil, existe G medible y una subsucesión Fn sub k tal que Fn sub k converge a G casi donde quiera y B, Fn converge en medida a G casi donde quiera. Y ya casi lo tenemos. Como Fn converge en medida a F y Fn converge en medida a esta G, tenemos que F es igual a G casi donde quiera. Y como Fn sub k converge a G casi donde quiera y F es igual a G casi donde quiera, tenemos que Fn sub k converge a F casi donde quiera. Tomamos la unión de los conjuntos de medida cero donde ocurren estas dos cosas. Esa medida es cero y fuera de su complemento, Fn sub k converge a F. Y con eso terminamos la proposición. Si recuerdan, esta G la habíamos construido a partir de que la asociación fuera de Cauchy en medida, entonces no necesariamente va a ser igual que esta F, pero se van a aparecer fuera de un conjunto de medida cero. Ahora vamos a introducir una última forma de convergencia. Vamos a tener la siguiente definición. Definición 1. Sean Fn una asociación de funciones medibles y F una función medible. Decimos que Fn, la asociación, converge casi uniformemente a F si para todo delta mayor que 0 existe un conjunto en la sigma álgebra sigma tal que la medida de E es menor que delta y Fn converge uniformemente a F en el complemento de E. O si lo quieren ver de otra manera, tenemos que Fn restringida a x menos c converge a F restringida a x menos c uniformemente.
Usualmente esta convergencia se denota por Fn con el símbolo de convergencia y casi uniformemente abreviado con C.U abajo, o el símbolo de convergencia con C.U arriba, ¿no? Esto va a ser útil para ahorrar notación como en los otros casos. Y un pequeño ejercicio para ustedes es el siguiente. Si f es igual a g casi donde quiera y fn converge a f casi uniformemente, entonces fn converge a g casi donde quiera, ¿no? Perdón, casi uniformemente. Es decir, si f y g se parecen fuera de un conjunto de medida cero y fn converge casi uniformemente a f, entonces también tenemos que esa sucesión converge casi uniformemente a g. Lo mismo que pasó en el corolario 1, ¿no? Pero ahora con convergencia casi uniforme. Y recíprocamente, si fn converge a f casi uniformemente y fn converge a g casi uniformemente, entonces tenemos que las funciones son iguales casi donde quiera. Ahora, este ejercicio lo pueden hacer más simple con esta proposición. Proposición 1. Si fn converge a f casi uniformemente, entonces tenemos que fn converge a f en medida y además fn converge a f casi donde quiera. Vamos a ver la demostración de esto. Primero, sea eta mayor que 0, como fn converge a f casi uniformemente, existe e en la sigma álgebra tal que la medida de es menor que eta y además fn converge a f uniformemente en el complemento de. Ahora, sea epsilon mayor que 0, como fn converge a f uniformemente en el complemento de e, tenemos que existe n en los naturales tal que para todo n mayor o igual que n, fn en x menos f en x en valor absoluto es menor que epsilon para todo x en el complemento de e. Es decir, esta n, como es convergencia uniforme, solo va a depender de epsilon, no del punto, ¿no? Esto nos dice que tenemos que, para todo n mayor o igual que n, tenemos la siguiente contención. El conjunto de x, tales que fn en x menos f en x en valor absoluto es menor que epsilon, contiene a el complemento de e. Luego vamos a tener la contención inversa
para los complementos, ¿no? Pero justamente el complemento de este que tenemos aquí va a ser los x tales que fn en x menos fx en valor absoluto es mayor o igual que epsilon, está contenido en E. Luego, para todo n mayor o igual que n, tenemos que la medida de los x en x tales que f n en x menos f en x es mayor o igual que epsilon va a ser menor o igual que la medida de el conjunto E. Bueno, lo pongo aquí. Y sabemos que la medida del conjunto E es menor que eta. Como eta fue arbitrario y epsilon también, ¿qué tenemos? Esto implica que la medida del conjunto de x tal es que fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon converge a cero cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, fn converge a f en medida. Ahora vamos a demostrar que fn converge a f casi donde quiera. Sea k un natural. Entonces, como fn converge a f casi uniformemente, tenemos que fn perdón, que existe un ek en sigma tal que la medida de ek es menor que 1 entre k y fn converge a f uniformemente en x menos ek. En particular, fn en x converge a f de x para todo x en el complemento de este ek. Como tenemos convergencia uniforme, tenemos convergencia puntual en el conjunto x menos ek. Ahora, sea n igual a la intersección de los conjuntos ek. Tenemos que la medida de n va a ser menor o igual que la medida de k, que esto a su vez es menor que 1 entre k, para todo k en los naturales. Luego, tenemos que la medida de n es igual a 0. Podemos hacer tender k a infinito y esto se va a 0, ¿no? Por construcción, tenemos que fn en x converge a f de x para todo x en la unión de los complementos de los ek.
que por leyes de De Morgan esto es igual a el complemento de n. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos un conjunto de medida cero donde fn evaluado en x converge a f de x para todo x fuera del complemento de ese conjunto de medida cero, ¿no? Perdón, en el complemento de ese conjunto de medida cero. Por lo tanto, fn converge a f casi donde quiera. Y con eso terminamos la demostración. Vemos el siguiente corolario. Nosotros ya vimos que convergencia casi uniforme implica convergencia en medida y convergencia casi donde quiera. Ahora, hablando de convergencia en medida, no necesariamente va a pasar que converge casi uniformemente, pero tenemos algo relacionado. Corolario 2. Si fn converge a f en medida, entonces existe una sucesión fn sub k tal que fn sub k converge a f casi uniformemente. La demostración es la siguiente. Vamos a utilizar resultados que ya vimos en el teorema de Riesweil en su demostración. Sea, bueno, primero, como fn converge a f en medida, en particular, fn, la sucesión, es de Cauchy en medida. Luego, de la demostración del teorema de Riesweil, existe una subsucesión fn sub k y conjuntos fp's en sigma tales que para i mayor que j mayor que p se tiene que fn sub i en valor absoluto menos fn sub j en x es menor o igual que 1 entre 2 a la j menos 1 para todo x en el complemento de fp. Ahora, si recuerdan, habíamos visto, aunque no fue necesario en esa ocasión, que la sucesión f n sub k es uniformemente de Cauchy en x menos fp para todo p. Además, tenemos que la medida de fp es menor que 1 entre 2 a la p. Entonces, ya casi lo tenemos. ¿Por qué? En particular, tenemos que existe f tilde medible tal que fn sub k converge a f tilde uniformemente en
el complemento de FP para todo P en los naturales. La función que construimos en esa demostración la habíamos definido como el límite puntual en la unión de los complementos, ¿no?, de los FP. Luego, si sea delta, perdón, mayor que 0 y P sub 0 en los naturales, tal que 1 entre 2 a la P sub 0 es menor que delta. Entonces, tenemos que la medida de Fp sub 0 es menor que 1 entre 2 a la P sub 0, y esto es menor que delta, y Fn sub k converge a F tilde uniformemente en el complemento de Fp sub 0. Luego, tenemos que Fn sub k converge a esta F tilde casi uniformemente. Es decir, la asociación que construimos en el teorema de Ritzweil, la subsucesión, de hecho converge casi uniformemente a la función que construimos. Ahora, basta ver que F tilde coincide con F casi donde quiera para concluir que Fn sub k converge a F casi uniformemente, ¿no? Ahora, como Fn sub k converge casi uniformemente a F tilde, tenemos que Fn sub k converge a F tilde en medida por la proposición 1. Además, como Fn sub k es subsucesión de Fn, tenemos que Fn sub k converge en medida a F. Luego, tenemos que como Fn sub k converge a F tilde en medida y Fn sub k converge a F en medida, F es igual a F tilde casi donde quiera. Lo cual implica a su vez que Fn sub k converge a F casi uniformemente. Por el ejercicio que había comentado, ¿no? Que si tenemos dos funciones iguales casi donde quiera y una sucesión converge a una de ellas casi uniformemente, entonces también converge a la otra casi uniformemente. Y con esto acabamos la demostración de este corolario. Ahora veremos uno de los teoremas más importantes en teoría de la medida, que es conocido como el teorema de Egorov. Sea X sigma mu un espacio de medida finita. Esto es importante. Y sea Fn una sucesión de funciones medibles y f una función medible tales que Fn converge a f casi donde quiera. Entonces, Fn converge a f casi uniformemente y Fn converge a f en medida. El inciso B lo vamos a tener por A, pero es importante mencionarlo. Vamos a ver la demostración. Primero vamos a demostrar A.
Primero, sean nm naturales, definimos el siguiente conjunto. ENM como la unión desde que J es igual a N hasta infinito de los X en X, tales que FJ en X menos F de X es mayor o igual que 1 entre M. Es decir, unimos todos los J, tales que FJ en X menos F en X es mayor o igual que 1 entre M, dejando M fijo y variando J, ¿no? En pocas palabras. Sin pérdida de generalidad, supongamos que Fn converge a F puntualmente. De lo contrario, podemos tomar Fn tilde como Fn por la característica de X menos N y F tilde como F por la característica de X menos N, donde N en sigma es tal que la medida de N es igual a 0 y Fn en X converge a F en X para todo X fuera de este conjunto, ¿no? Porque Fn converge a F casi donde quiera. Entonces podemos trabajar con estas funciones y ya hay convergencia puntual, ¿no? Porque fuera de X menos N valen 0 las dos. Y notemos que en este caso Fn tilde converge a F puntualmente. Perdón, a F tilde. Una vez hecha esta aclaración, tenemos lo siguiente. Notemos que la intersección de los ENs M es igual al vacío para cada M en los naturales. ¿Por qué? Vamos a ver un poco cómo son estos conjuntos, ¿no? Son los conjuntos donde FJ en X menos FX distan mayor que 1 entre M. Pero como sabemos que FJ converge puntualmente a F de X, vamos a encontrar siempre un N a partir del cual esto ya sea menor que 1 entre M por la convergencia puntual, ¿no? Entonces, esa intersección es vacía por eso, porque siempre vamos a encontrar un N a partir del cual podemos hacer la distancia entre FJ en X menos F en X muy pequeña, ¿no? Solo para completar, tenemos por esta razón, ¿no? Por la convergencia puntual, esta intersección es vacía. Ahora, ¿cómo la medida de ENM siempre va a ser menor o igual que la medida del conjunto X? Va a ser finito. Y esto para todo n. Por continuidad por arriba,
y de la contención en más 1 m contenido en enm, tenemos que esta asociación es creciente porque estamos uniendo cada vez menos conjuntos, es decreciente. Tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los m es igual a la medida del vacío, que es igual a 0 para todo m en los naturales, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sea delta mayor que 0. Para cada m en los naturales existe n sub m tal que para todo n mayor o igual que n sub m, la medida de enm es menor que delta entre 2 a la m. En particular, m de en sub m, m es menor que delta entre 2 a la m. A esto le voy a llamar 1. Definimos lo siguiente. E delta lo definimos como la intersección, como la unión de los enm en m corriendo m sobre todos los naturales. Vamos a notar lo siguiente. De 1 se sigue que la medida de E delta va a ser menor o igual que la suma desde que m es igual a 1 hasta infinito de la medida de los enm en m. Y esto es menor o igual que la suma desde que m es igual a 1 hasta infinito de delta entre 2 a la m. Y esto es menor que delta. Ahora vamos a demostrar que fn converge a f uniformemente en el complemento de E delta. ¿Ok? Para esto tenemos lo siguiente. Sea epsilon mayor que 0 y m sub 0 en los naturales, tal que 1 entre m sub 0 es menor que epsilon. Entonces, como el complemento de E delta está contenido en el complemento de EN M0 M0, recordemos que E delta es la unión de estos ENMs, entonces la contención de los complementos se invierte. Tenemos lo siguiente. Que
para todo n mayor o igual que m0, fn en x menos f en x es menor que 1 entre m sub 0, y esto es menor que epsilon. Lo primero es, por definición, de enm, nm, ¿no? Y esta igualdad la tenemos para todo x en el complemento del conjunto E delta. Y entonces, ¿qué nos acaba de decir esto? Que, por lo tanto, Fn converge a F uniformemente en el conjunto x menos E delta. Por lo tanto, Fn converge a F casi uniformemente. Ahora falta mencionar lo siguiente. Nada más para concluir B, como Fn converge a F casi uniformemente, tenemos que Fn converge a F en medida. Y con esto acabamos la demostración de esta proposición y la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. En las sesiones de ayudantías verán más ejemplos acerca de modos de convergencia.